Sin duda alguna, la última actuación del juez Peinado ha vuelto a desatar una ola de críticas en muchos ambientes judiciales, y son muchos los juristas y expertos los que están mostrando su sorpresa e indignación. Una de estas voces ha sido la del catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva, que entrevistado en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, ha retratado la actuación del juez Peinado de la siguiente manera. Es cuestión de días, o si no de horas, que acabemos viendo ese vídeo, que por lo que describió el abogado de Begoña Gómez, consistió en que el juez le preguntó: ¿tiene usted relación con Begoña Gómez? Y el presidente del gobierno dijo: es mi mujer. ¿Se acoge usted al derecho a no declarar? Y el presidente del gobierno dijo sí. Y a partir de ahí nada más. Y dice ahora el juez Peinado que de esos silencios pueden sacarse conclusiones. Jordi Nieva Fenoll es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Señor Nieva, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué impresión le merece esta providencia de ayer del juez Peinado? Pues la verdad es que se entiende poco por las razones que voy a explicar. En primer lugar, esto de que del silencio se deriven declaraciones es algo que se puede decir de un reo, no de un testigo. De acuerdo con algo que se llama doctrina Murray, que es una sentencia muy discutida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de hace bastante tiempo, de 1995 para ser exactos, en la cual lo que ocurrió es que se detuvo a un miembro del Ejército Republicano Irlandés, del IRA, se negó a declarar y a la hora de hacer su condena, el tribunal tuvo en cuenta el silencio como factor corroborador, ¿no? Pero claro, junto con otras pruebas, o mejor dicho, con pruebas de verdad, ¿no? Claro. La aplicación de esto ya es extraña, ya es difícil, ha tenido mucha polémica doctrinal, básicamente porque todos sabemos que los reos tienen derecho a guardar silencio y por tanto inferir de ahí que de ese silencio pues se puede deducir una aceptación de los hechos, pues bueno, hay mucha gente que no nos parece bien y que creemos que eso tendría que corregirse. Pero claro, aplicárselo a un testigo, aplicarle esa misma doctrina a un testigo, que además legalmente tiene derecho a negarse a declarar precisamente porque la persona imputada es su esposa, pues la verdad es que no tiene el más mínimo sentido. Eso por una parte, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, el hecho de pasar el vídeo a las partes, dices, vale, es una actuación procesal, hay que darle acceso a todas las partes, ¿de acuerdo? Sí, hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo todos, pero vamos a ver, ¿cuál es el valor en términos de defensa que tiene ese vídeo? Porque eso es lo único relevante, ¿eh? Desde el punto de vista procesal. ¿Cuál es el valor? Es decir, ¿qué es lo que vamos a sacar de ahí para podernos defender el resto de partes? Y claro, sinceramente, ver ahí a una persona que no dice nada, no sé en qué puede ayudar a la defensa de las partes. Por tanto, claro, el vídeo únicamente pues puede tener alguna utilidad para ser reproducido por medios de comunicación y a partir de ahí pues no lo sé, tratar de desgastar al presidente del gobierno pues con esa no declaración. Pero insisto, en términos de defensa, en términos procesales, de verdad que es que no lo puedo entender. Es más, teniendo en cuenta el cargo que ocupa la persona que ha declarado, a lo mejor, como Poder Judicial, se podría ser un poquito más prudente y decir, bueno, es que esto no es relevante, y como no es relevante, pues no hace falta que lo pasemos a las partes, no dando por hecho que, por supuesto, que va a haber filtraciones. Oiga, no, las filtraciones hay que prevenirlas, naturalmente. Es decir, no se puede dar por hecho que esto ocurre y aquí no pasa absolutamente nada. Las filtraciones hay que prevenirlas y naturalmente sancionarlas cuando se descubre quién ha sido el filtrador. Lo que pasa es que esta segunda parte, permítame que le interrumpo, señor Nieva, pero esta segunda parte que usted está comentando de pasarle a las partes, bueno, está relacionado con el hecho de que cuando Pedro Sánchez le pide declarar por escrito, él dice que no, insiste en ir a la Moncloa y grabar esa declaración con el argumento de que le va a preguntar en calidad de particular, digamos, de ciudadano Pedro Sánchez, cuando en realidad lo que se investiga, entre otros, es un presunto delito de tráfico de influencias.
Claro, efectivamente, y que además la única relevancia que podría tener es por el hecho de ser el declarante presidente del gobierno. Por tanto, es que tampoco desde ese punto de vista se entiende que no le dejara declarar por escrito, que se negara a aceptar su declaración por escrito. Es algo que no tiene tampoco explicación y que precisamente eso es lo que ha motivado pues las actuaciones que están realizando pues los interesados contra este juez y que ya son conocidas. Por situarnos con ese derecho a no declarar, que en este caso usted diferencia muy bien entre alguien que efectivamente está acusado y en este caso Pedro Sánchez es, de momento, hasta que veamos si el juez Peinado decide cambiar o no esa condición, es testigo en la instrucción, no es juicio, en la instrucción que él lleva meses adelante contra Begoña Gómez. La LECRIM, la ley de enjuiciamiento criminal, cuando permite en el artículo 416, creo que es, que alguien se acoja a ese derecho, lo hace precisamente para que ese silencio no sea interpretable. Sí, sí, efectivamente, es exactamente así. Se podría profundizar más en la cuestión de por qué existe ese derecho desde el punto de vista histórico, pero nos llevaría a otro Mm. debate que no tiene sentido en este momento. Pero la cuestión es que la ley, y no solamente la ley española, sino muchas leyes de nuestro entorno, lo permiten de esta manera, ¿no? No declarar, pues, cuando efectivamente pues, es un familiar el posible perjudicado por esta declaración. Y eso es algo, es una dispensa que se tiene que respetar. Es decir, no es algo que sea matizable y que pueda superarse en virtud de no sé exactamente qué interpretación, que desde luego el juez no ha hecho, ¿no? Por tanto, claro, te vas a Moncloa a hacer declarar a alguien que tiene derecho a declarar por escrito y además a alguien que sabes perfectamente que puede guardar silencio porque legítimamente la ley se lo autoriza. Y ahora dices en una providencia que de ese silencio puedes deducir no sé qué, porque tampoco lo dice claramente, ¿no? Yo intuyo que lo que está queriendo decir es, bueno, esto puede tener algún valor probatorio, ¿no? No, mire, usted está investigando indicios, usted es un juez instructor, usted no tiene que juzgar absolutamente nada, usted está recogiendo los elementos de convicción, los elementos, posibles elementos de prueba que puedan utilizarse en el juicio y que se puedan perder. ¿Y, Hombre, no es el caso. y cuándo sabremos a qué conclusiones llega el juez? Es decir, ¿en qué momento? Porque no hay un tiempo tasado. La instrucción puede durar no sé cuánto, no hay un límite para esa instrucción, pero ¿en qué momento tendríamos que saber la conclusión a la que ha llegado el juez? ¿O es que está invitando a las partes a que cada uno haga su propia conclusión? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el siguiente paso? No, el siguiente paso es que el juez concluya la instrucción cuando haya acabado la investigación. Puede realizar sucesivas prórrogas. Ya no existe esa limitación tan estricta que se hizo con aquella reforma de 2015, ¿no? Y que provocó pues la absolución por transcurso del plazo de algunas personas. O sea, puede ir prorrogando la investigación, pero claro, siempre y cuando haya elementos que investigar. Insisto, elementos que recoger que se puedan perder. Es lo único que puede hacer un juez de instrucción. Entonces, al final de la instrucción, el juez lo que tiene que hacer es una resolución, un auto en el cual tiene que exponer sus conclusiones sobre el tema. Y ese es el momento en el cual pues sabremos definitivamente qué es lo que el juez piensa, porque ahí es cuando tiene que decidir si cree que el caso tiene que pasar a juicio y por tanto piensa que alguien puede presentar alguna acusación, o bien estima que el caso pues tiene que ser sobreseído. Ese es el momento y para eso pues bueno, pues no sé exactamente cuál es el avance de la investigación que ha hecho, pero en todo caso cualquier juez de instrucción, una vez, insisto, que ha recogido esos elementos que se pueden perder, solamente eso, ¿Mm? tiene que hacer esa resolución y acabar la instrucción. Es decir, lo que no puede hacer es demorar esto indefinidamente el tiempo que le plazcan o no. La instrucción tiene una misión y la misión es solamente esa, recoger los indicios que se puedan perder. Nada más, todo lo demás tiene que ser materia de juicio. Una última pregunta, y soy consciente, profesor, de que le voy a preguntar más una impresión personal que su experiencia jurídica, pero déjeme preguntarle, ¿en qué medida cree que una providencia como la de ayer puede haberse visto afectada o interferida por el hecho de que tanto Pedro Sánchez como su mujer se hayan querellado contra el juez por prevaricación?
A ver, evidentemente el ánimo que se le queda a una persona cuando le presentan una querella, pues no es, no es indiferente, ¿no? Y eso es justamente la razón por la cual, si las querellas son admitidas, el juez pues puede ser apartado naturalmente, ¿no? Claro, negar que efectivamente la presentación de una querella tiene una influencia en el ánimo de una persona es innegable, es decir, es algo que objetivamente pues es así. Otra cosa es que, claro, no se puede descartar a cualquier juez por el hecho de haberle presentado una querella, porque de lo contrario, cada vez que no nos gusta un juez le presentaríamos una querella Claro. así, pues lo quitaríamos de en medio. Es decir, eso Mm. no lo podemos hacer, ¿no? Pero, claro, por eso es necesaria una seriedad importante en la presentación de esas querellas y una fundamentación sólida en esa presentación, justamente para efectivamente ver si hay algún elemento para dudar de la imparcialidad del juez o de su posible afectación por esa denuncia de los hechos. Y a partir de ahí el juez, evidentemente, tiene que ser apartado, vamos, tiene que abstenerse o tiene que ser recusado, por supuesto.